Bueno, recapitulando lo de la anterior clase, les había mencionado que nosotros en Jira podríamos gestionar dos workflows, ¿no? Mediante dos workflows, uno podríamos gestionar todo el ciclo de vida del proyecto como tal, de manera administrativa, y otro, una vez que el proyecto sea aprobado y se hayan registrado el plan de tareas, recién eso sería la base para iniciar el proyecto de software real. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, a la anterior clase mencionábamos que las responsabilidades del gerente básicamente partían a partir de que él ha sido notificado de que hay un proyecto nuevo. Él tenía que crear un Jira Epic, un workflow en realidad, con un Jira Epic para el proyecto como tal, y crear la página de inicio en Confluence. También mencionábamos que tendría que crear el plan de trabajo con los enlaces correspondientes al Epic y asignar el proyecto a un administrador de nivel 3, ¿no? Entonces, en ese punto pasa a proyecto abierto, ¿sí? Y bueno, trimestralmente tendría que hacer reportes y cambiar también el estado del workflow correspondientemente. Y al finalizar del proyecto pasar al reporte final y también enviar un reporte a los directores de nivel 2 y hacer la transición a entrevista. ¿Sí? Todo esto es a nivel administrativo, un workflow administrativo, un proyecto administrativo. Y después de la entrevista, pues ingresar los resultados de la entrevista en el Epic correspondiente y hacer la transición a cierre final. ¿Sí? En nuestro caso, si gustan, pueden hacerlo, pero no es necesario, no es algo que les voy a pedir. ¿Sí? Esta administración lo haría en Scrum Master. No, no. Sí, sería ajeno totalmente al equipo Scrum, fuera de todo lo que es Scrum. Alguien que maneja proyectos de manera genérica de la empresa. O sea, es decir, en una empresa real, no todas las empresas se dedican a software. Puede haber, por ejemplo, no sé, Coca-Cola o Taquiña, o una cadena de hoteles, o una cadena de farmacias que quiera iniciar un proyecto. Entonces, los gerentes de esa empresa, que no precisamente tienen nada que ver, digamos, con el mundo de software. ¿Sí? Entonces, este gerente de proyecto no es un Scrum Master, en realidad está en otro nivel, ¿no? Como un nivel 1, ¿sí? Un nivel muy alto, ¿sí? Bueno, pero si se dan cuenta, se va a encargar de hacer el cierre final del proyecto como tal, ¿sí? Bueno. Hablando de las responsabilidades del nivel 3, si ustedes se fijan en la anterior diapositiva, aquí decía en el primer punto que dice notificar al proyecto entrante las cosas que tiene que hacer. Una de las cosas que tiene que hacer después de que, o sea, este gerente de proyecto, ¿qué tiene que hacer después de que el plan de trabajo ya se ha creado? Notificarle a un gerente de nivel, a un administrador de nivel 3 para que el proyecto sea abierto, el proyecto de software sea abierto. Entonces, este de nivel 3, en realidad dice, ¿no? Cuando reciba el proyecto del Project Manager o gerente del proyecto, Project Manager, proyecto, verifica que el proyecto sea apropiado para el área L3, o sea, es un nivel de decisión, ¿no? Este ya es más técnico, ¿no? Ya tal vez a nivel de sistemas mismo. ¿Sí? Recién esto sería lo que nosotros generalmente lo trabajamos. ¿Y qué hace? Recluta y asigna personal adecuado y se asegura de que estén en la lista del Epic Padre. En las empresas grandes no solamente hay un proyecto, continuamente van innovando y van viendo las necesidades de generar proyectos nuevos. Y las empresas por lo general tienen personal trabajando en algunos proyectos de software, y puede suceder que para el nuevo proyecto de software tal vez haya cierta disponibilidad de personal,
pero también puede ser que algún tipo de personal es necesario o requerido para contratarlo. Esta es la etapa donde agarran y empiezan a buscar, qué sé yo, de repente todos nuestros Scrum Master están ocupados, buscan un Scrum Master. De repente no tenemos Front-End Developers, buscan Front-End Developers, recién en esta etapa. ¿Sí? Empiezan a buscar la gente. ¿Para qué? Para que empiecen el trabajo de software, recién aquí. Bueno, entonces, este se asegura de que estén en la lista del Epic padre, ¿no? Lo maneja también con Epics. Y sería, digamos, tener esta lista del personal, un Epic, ¿no? O sea, un hecho, un evento, un estado en el cual tú sabes que ya estás listo para arrancar. Entonces, haber llegado ahí es ese Epic, ¿sí? De tener toda la gente preparada. Y hace la transición del proyecto al consultor, consultor escribe el plan de trabajo. Esto es un estado de workflow, pueden ponerle el nombre que quieran, pero representa que alguien específico que entiende de los sistemas de computadoras está escribiendo el plan de trabajo. Eso quiere decir, no es que tiene que llevar este nombre precisamente, pero aquí el estado tendría que decir que el consultor escribe el plan de trabajo. Este estado, de nuevo, es del workflow gerencial, del workflow que hablábamos en la anterior diapositiva. O sea, hay un proyecto entrante, ¿no? Un estado. Otro estado, aquí estamos identificando, sería que un consultor ya está escribiendo el plan de trabajo, ¿sí? Pero todavía el proyecto no ha iniciado oficialmente, no se ha hecho nada al respecto de la primera tarea, ¿sí? Luego, ese administrador nivel 3 tendría que revisar y aprobar el plan de trabajo. Bueno, dice es adecuado. Y hace la transición del proyecto a proyecto en progreso. De nuevo, este estado, proyecto en progreso, es del workflow administrativo. Todavía no es del workflow que cada uno de nosotros estamos acostumbrados a manejar. Pero lo puedes hacer también con Jira de una manera ordenada, ¿sí? ¿Qué más? Tendría que monitorizar también los proyectos, el progreso que tiene el proyecto, o sea, en qué estado está, ¿sí? Y tendría que gestionar los informes, ¿sí? Entre algunas actividades principales. Además, aprobar los planes de trabajo y modificarlos según sea necesario, según él vea conveniente. No es que lo que el consultor ha escrito el plan de trabajo es fijo, hay cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer un administrador de nivel 3, ¿no? Básicamente recibe, ¿qué hace? Recibe el trabajo de nivel gerencial y delega a alguien a que haga el plan de trabajo, se hace esa transición a ese plan de trabajo y generalmente esta persona aprueba ese plan de trabajo. Una vez que aprueba el plan de trabajo, cambia también estado a proyecto en progreso. Cuando ese plan de trabajo sea aprobado, se supone que básicamente todo ese plan de trabajo son tareas y esas tareas se van a constituir en el Product Backlog. O sea, ¿y qué es el Product Backlog? El inicio de todo un proyecto de software, ¿sí? Sería el alfa, ¿no? El alfa, el inicio, el origen del proyecto de software. ¿Está bien? Bueno, funciones y responsabilidades de los expertos del sistema de seguridad industrial, en este caso, del sistema que se esté desarrollando, ¿no? Para nuestro caso, los expertos en seguridad industrial comenzarían su trabajo en Confluence, definiendo el plan de trabajo con el equipo de investigación, ¿sí? A través de Jira, el equipo le indicará al gerente de nivel 3, lo que hemos visto en la anterior diapositiva, que el plan de trabajo ya está listo para su revisión. Aquí estamos entrando al detalle, ¿sí? Estos ya son expertos en la parte de sistemas. Podría ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Este experto en el sistema de seguridad industrial. Una vez que el nivel 3 aprueba el plan de trabajo que se ha desarrollado, indicando al colocar el proyecto al estado proyecto en progreso, esto es un estado del workflow administrativo, los expertos del sistema de seguridad industrial se encargarían de crear problemas en Jira desde el plan de trabajo. En la anterior clase ya un poquito habíamos comentado que, por ejemplo, Confluence te permite con los macros de Jira, a partir de una tabla, de una página que está documentada, puedes crear en lote, ¿no? Por batch, en uno solo, todos los procesos que estén en una tablita, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucedería, ¿sí?
Además, tendría que asignar los problemas según corresponda y asignar observadores, los famosos watchers, ¿no?, que aparecen en Jira, o colaboradores también, según corresponda. Escribir informes trimestrales es otra de sus funciones en Confluence, cuando se le notifique y devuelva el proyecto a proyecto en progreso. O sea, se supone que hay un tiempo donde él escribe informes trimestrales y eso es como una foto, como un data warehouse, ¿no? En los data warehouse, ¿qué sucede? La información no cambia, ¿no? ¿Sí? Estás atrapado en un instante de tiempo. Mientras esos informes no se han realizado, no debería cambiarse este estado del proyecto de software como tal. Es como una foto. ¿Sí? Entonces, una vez que ellos cambian el estado de nuevo en progreso, pues todo continúa nuevamente. ¿Sí? Escribir esos informes trimestrales y luego escribir informes finales en Confluence cuando se le notifique y cambiar el estado a proyecto cerrado. Eso es cuando ya ha terminado todo, ¿no? Ya se ha terminado la última tarea, entonces le escribe su informe final y al proyecto administrativo le dice, el proyecto ya está cerrado, ¿no? Entonces ya no hay donde perderse, ya nadie puede hacer nada más, ahí ha terminado todo. ¿Sí? Bueno. Los roles y responsabilidades de los directores de nivel 2, también hemos hablado nivel 2. Los directores de nivel 2 deberían poder acceder a los dashboards de los proyectos de Confluence para conocer de manera rápida el estado de los proyectos. ¿Sí? Ellos van haciendo un monitoreo del estado en el que están los proyectos. Los directores de nivel 2 realizan entrevistas después de que el proyecto se ha cerrado. ¿Sí recuerdan que mencionaba en la primera diapositiva? Los resultados de las entrevistas se comunican al director del proyecto, a ese gerente o administrador del proyecto que hacíamos mención en la primera diapositiva de estos roles. Y registra en el Epic apropiado y hace la transición a cierre del proyecto final. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es. La mayoría de nosotros, ¿a partir de qué punto nos interesa? A partir de ver que en Confluence hay una lista de tareas, que sería el plan de trabajo, y eso lo vamos a convertir en parte de nuestro backlog, para nuestro proyecto de software. ¿Sí? A partir de ahí es para nosotros muy importante, ¿no? Y a partir de ese punto sería necesario. Entonces ustedes ya saben ahora, hasta aquí, hasta este punto, a veces de repente es un poco, digamos, chocante, pero si se dan cuenta, así se administran los proyectos, al menos en empresas grandes se hace de esta manera y es bueno conocer. ¿Sí? Entonces, aquí ya es un poquito más divertido, seguramente para todos ustedes ahora sí se van a sentir más familiarizados. ¿Por qué? Porque todo esto ya generalmente estoy seguro que lo conocen la mayoría. De todas maneras, para complementar algo que te hayas olvidado, para los que no conocen, pues aquí está totalmente secuencial. ¿Sí? ¿Cómo se crea un proyecto Scrum en Jira? Básicamente tendrías que navegar a tu instancia. Yo he hecho las pruebas en una instancia local, en una instancia de Docker que he instalado. ¿Sí? Igual que todos ustedes, simplemente entran a localhost 8080 y ahí ni bien hagas eso, lo primero que te va a pedir es vayas haciendo la configuración. La manera más rápida para ir probando cosas es decirle, yo voy a hacer la configuración en una base de datos en memoria por defecto, ¿no? Incluso podrías decirle, yo voy a hacer como en el caso que yo tengo aquí, para poder ya ver cosas con un proyecto precargado. Eso es para probar nada más, ¿sí? Entonces de esa manera se podría crear un proyecto Scrum entrando a esa instancia, a su instancia, o puede ser a la instancia del server que se les ha habilitado para este curso. También pueden hacerlo ahí tienen disponible ambos. La instancia que ustedes tienen solamente es para practicar internamente algo personal, ¿sí? Yo, por ejemplo, entro a esa instancia y después de hacer las configuraciones por defecto y de pedirme la licencia, lo he hecho, digamos, una licencia de evaluación nada más, y pues te ofrece las opciones, ¿no? Un proyecto de Scrum y le dices sí, que eso es lo que tú quieres. Por si acaso, ahí abajo, a la izquierda, en la imagen de la izquierda, abajo, hay una parte que dice Create Sample Data, ¿no? O sea, datos de ejemplos. De esa manera podrías, si quieres,
crear un proyecto precargado, con datos precargados, ¿no? Pero en este caso primero estoy mostrando cómo creo de cero, ¿sí? Entonces tendrían que hacer eso, venirse a esa parte, darle siguiente y eso crearía un proyecto de software, ¿no? O también podrían ustedes, desde tu instancia, desde la pestaña de proyectos, decirle Create Project, ¿no? Cualquiera, ¿sí? Cualquiera es lo mismo en realidad, surte el mismo efecto. Bueno, tendrías que seleccionar un proyecto de Scrum y pues aceptar el workflow por defecto que viene. Luego se puede personalizar, te menciona los tipos de tarea por defecto que maneja. Se puede ir también añadiendo más tipos de tareas. Por ejemplo, una clásica es el improvement, ¿no? De mejora. Y pues puedes introducir el nombre de tu proyecto cuando le das siguiente. Por ejemplo, en este caso yo había puesto SSI sample, ¿por qué? Porque viene ya con datos precargados, ¿no? Entonces con sample data, digamos, datos de ejemplo, y la llave simplemente es SSI y S de sample, ¿no? Ustedes tendrían que ya a esta altura tener decidido, ya tienen decidido cómo se llama la empresa para que están haciendo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso generan, digamos, un nombre y una clave. Esa clave, este key de aquí, cuando tú generas este proyecto, pues se entiende que tus tareas van a llevar esa llave más un número correlativo, ¿no? Ese es, en este caso sería sys1, sys2, sys3 para todos los issues que vayas creando después. Bueno, una vez que tú has creado el proyecto, si lo has creado en blanco, te va a aparecer el dashboard del proyecto, ¿sí? A la izquierda hay una barra de navegación que se puede expandir y lo primero que tú ves es el backlog. Está sin ningún dato por defecto en este caso, ¿sí? Bueno, para hacer con datos precargados, si estás en el Welcome to Jira, ni bien has terminado de instalar, te pregunta incluso, ¿no? Si quieres crear el proyecto Jira con datos de ejemplo, y si no, pues creas un nuevo proyecto y ya. Incluso podrías hacer importaciones. Bueno, y sigues los mismos pasos mencionados anteriormente, ¿no? Son varias maneras en las que puedes hacer, ¿no? Bueno, si has elegido datos precargados, pues ya te va a aparecer un backlog por defecto, te van a aparecer tareas por defecto y tú vas a poder ver las funcionalidades ya con datos, ¿no? En este caso he expandido yo la parte de versiones. Aquí a la izquierda, después del sidebar, bien pegadito, dice Epics y dice Versions. Si tú le picas en alguno de esos, pues eso se expande y te muestra qué versiones hay. Y este sería de nuevo otro backlog, ¿sí? En realidad, ¿de dónde saldría este backlog? Del plan de trabajo de Confluence. Ustedes tendrían que a la par crear un proyectito en Confluence para este proyecto, para cada subproyecto que ustedes tengan, hacer la integración con el proyecto de Jira, y una vez que están integrados ambos, pues va a generar nomás, digamos, estas tareas automáticamente, los va a ir añadiendo aquí al backlog, ¿sí? Y si haces la operación en lotes, pues todo tu backlog va a aparecer lleno de entrada, ¿no? Con las tareas que tú hayas designado. Básicamente, aparte del backlog, en la parte superior aparecen los sprints, el sprint activo, ¿sí? Que te permite posteriormente hacer una planificación. Para configurar un poquito lo que sería un proyecto de Scrum, tú podrías, por ejemplo, ¿qué pasa si quieres eliminar el proyecto? Tendrías que venir a proyectos, seleccionar el proyecto al que tienes interés a eliminar, por ejemplo, ¿sí? Puedes tener más de un proyecto, digamos que tienes 3, seleccionas el de tu interés, haces clic en Project Settings, que está de nuevo en el sidebar a la izquierda, es la imagen de abajo a la izquierda, en el sidebar, y te vas a Project Settings. Una vez que estás en Project Settings, la página de configuración del proyecto te ofrece diferentes acciones, como se aprecia aquí, ¿no? Entre esas está Delete Project, ¿no? La tercera opción en la imagen de la derecha, ¿sí? Puedes tener los detalles del proyecto, puedes eliminar el proyecto, puedes configurar los issue types, puedes configurar los workflows, ¿sí? Entre otras cosas, las prioridades también de las tareas,
las versiones y los componentes entre las principales cosas de un proyecto. El desarrollo del plan de trabajo. Aquí ya me estoy saltando la parte de Confluence, ¿sí? En Confluence en realidad tendría que estar registrado. Dice, cuando se le asignó el proyecto, debería incluir un link a la página de inicio del proyecto de Confluence. O sea, debería recibir por algún medio la página de inicio del proyecto, ¿sí? Ustedes tendrían que crearlo y compartir a todo su equipo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Confluence habíamos mencionado que tienen espacios y aquí hay un proyecto al cual está navegando ese espacio, y en ese espacio recién se va a ver todos los proyectos que tenga. Si no has recibido el link, puedes hacer clic en estos espacios y revisar, digamos, todos los espacios que hay hasta encontrar el espacio que corresponde, SSI en este caso. Bueno, para el plan de trabajo pueden navegar al área L3 apropiada, ¿no? Lo que habíamos mencionado antes, y aquí en realidad ya estarían los proyectos de software como tal, ¿sí? Lista varios. No he tenido dificultad en hacer funcionar ambas cosas a la vez, Confluence y Jira, y es más, para Confluence hay un bug conocido con Mac. Entonces, si ustedes revisan la imagen que han hecho de Jira, y si revisan de la misma persona, del mismo usuario, tiene también Confluence, y incluso la versión de Atlassian menciona que la última versión de Confluence tiene un bug conocido para Mac. Entonces hay dificultades, no puedo persistir las cosas, no se puede guardar nada. Entonces no he podido traerles algo funcional. En el server entiendo que hay el mismo error, eso lo vamos a corregir lo más pronto que se pueda. ¿Está bien? He detectado que hay lo mismo. Pero bueno, igual aquí hay algunas otras imágenes que ustedes pueden revisar. Aquí estaría, esto bien podría ser en el caso de ustedes todos los subsistemas, ¿no? Para cada objetivo, de repente ustedes podrían crear tal vez casi un microservicio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en Confluence hay esa característica, ¿no? Hay un espacio de trabajo. En ese espacio de trabajo pues hay una página principal de los proyectos de software, y en esa página principal de los proyectos de software se listan todos los proyectos de software que hay, ¿sí? O podrían ser cada uno de estos proyectos un microservicio, por ejemplo, ¿sí? Pero son proyectos de software. Luego podrías ir a la página de inicio de un proyecto en particular. Aquí, por ejemplo, navega al proyecto de test, y ahí está toda la información que corresponde a ese proyecto, ¿no? Todas sus páginas hijas, ¿sí? Aquí, en cada subproyecto, ustedes, así como han hecho su documentación, pues podrían cargar, digamos, la documentación correspondiente, ¿no? Todos los BRDs de repente correspondiente a cada cosa. El BRD, ¿dónde entraría? En la página más grande, en la página papá, ¿sí? El MRD también entraría en la página papá, padre. Y los PRDs, FASD, entrarían ya en cada proyecto en particular. ¿Sí? Esa documentación tendrían que ustedes pasarlo aquí. Bueno, luego también se puede navegar a la página del plan de trabajo del proyecto en específico. Este es un proyecto en específico. Y aquí, por ejemplo, vemos que han creado una tablita, y una tablita con cada campo. Cada uno de estos campos lo puedes mapear a los campos del formulario de creación de issues de Jira. Y entonces puedes crear uno por uno, o puedes crearlo en lote. De nuevo les repito, ¿sí? Se puede hacer eso, te permite hacer eso Confluence. Es una ventaja de integración. Bueno, puedes también entrar en modo edición. Simplemente picas el botón Edit y podrías, digamos, cualquier momento, cualquier página, editarla. En realidad es el mismo concepto, es un wiki, ¿no? Entonces puedes editar y guardar o publicar, previsualizar, todas esas cosas, ¿sí? Es un wiki. Bueno, en el plan de trabajo de Confluence, por ejemplo, podrías tener un texto instructivo en gris, lo que lo conocemos como
Sí, en inglés se me olvida el nombre, en español es texto instructivo, pero generalmente, digamos, son como los placeholders o algo así que tú tienes en los formularios, ¿no? Y le das un tip al usuario de qué es lo que tiene que ingresar, agregando como guía a la edición, ¿sí? Y pues solo tendrías que seleccionar y comenzar a escribir nada más, ¿no? Entonces, una vez que ya esté terminado, pues podrías guardarlo. Por ejemplo, aquí te está sugiriendo que aquí tú tendrías que escribir en el penúltimo campo el nombre, ¿no? Y en el último campo te está diciendo que tendría que estar el equipo de expertos. Primero el líder, dicen, y luego el resto, ¿no? Te va diciendo más o menos. Además, tú puedes crear tu propia plantilla para cada tipo de página que tú necesites, ¿sí? Bueno. En el desarrollo del plan de trabajo, tú, por ejemplo, podrías seleccionar una fila y en una tabla y esa se ilumina. O sea, ilumina los controles de edición de la tablita, ¿sí? Y podrías insertar, eliminar filas, edición regular de tablas, ¿sí? Esto permitiría agregar más elementos a la tabla, o incluso podría simplemente con tabulador crear más columnas, ¿no? Como sucede en la mayoría de los sistemas que manejan tablas, ¿sí? También podrías compartir el trabajo a la derecha de toda página y arriba, justo debajo del avatar, ¿sí? De tu logo, bien a la derecha arriba de los tres puntitos, los tres puntitos punteados, el breadcrumb, te indica que hay más opciones, ¿no? Podrías tú, por ejemplo, aquí dice que esta página, ¿cuántos archivos adjuntos tiene? Ninguno, ¿no? Cero. Attachment, cero. Y podrías, si quieres, exportarlo a PDF, a Word, a lo que tú quieras, ¿no? De nuevo, la misma funcionalidad que cualquier otro wiki, ¿sí? También podrías establecer restricciones, ¿sí? Respecto a la visibilidad de la página, generar más links. Bueno, cuando el plan de trabajo haya sido aprobado, una vez que ha sido aprobado, pues tendrías que transformar ese plan de tareas que está en Confluence a Jira. Pero antes tendrías que integrarlo. Hay documentación de Confluence, cómo se integra con los diferentes herramientas de la suite de Jira. Vamos a ver un ejemplito nosotros de Bitbucket, y viendo en eso, obviamente, fácilmente se van a ubicar también cómo se integra con Confluence. Es más, al instalar Confluence, incluso te pregunta si quieres, si tienes la instancia de Jira arriba, y lo conecta prácticamente casi sin hacer nada, ¿no? Pero igual hay una guía para eso, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo con Bitbucket. Bueno, el plan de trabajo en Confluence para la creación de issues, solo tendrías que marcar o seleccionar, como se aprecia aquí al centro casi de la tabla, el primer elemento, task 1 he puesto ahí, por ejemplo, y la primera tarea la seleccionas y ya te aparece solito un pop-up pequeñito, sería un macro de Jira, donde te ofrece crear la tarea. Picas en el símbolo de Jira, que es el iconito de la derecha de lo que está sombreado, y pues nada más, ¿no? Y ya luego te ofrece la opción de ¿quieres crear esta tarea nada más? O abajo en las opciones te dice ¿quieres crear todas las tareas que están en esta tablita? Y tú ya decides. ¿Cómo se actualizan las tareas del backlog? También podrías comenzar desde aquí y botar al backlog, ¿no? De Confluence a Jira, ¿sí? Bueno, entonces básicamente te aparece este pop-up que dice Create Issue, y ya solito lo llena con los datos de la tablita, ¿sí? De acuerdo a los campos que se han configurado. Aquí solamente está el título nada más, le dice el tipo de tarea, aquí ya te aparece un ejemplo de código, le picas crear y bien abajo te ofrece, mira, aquí dice crear los 9 issues desde esta tabla, ¿no? Porque en esa tabla hay 9 tareas y nada más, ¿no? Así de sencillo. Bueno, eso sería, y una vez que tú hagas eso, pues cada tarea va a aparecer marcada con un código y va a reflejar el estado que tenga. Esto, cuando ya te aparece de esta manera, quiere decir que la tarea ya se ha creado en Jira. Por ejemplo, el task 1 sería la número 562.
¿no? Entonces puedes hacer clic y navegar hasta tu instancia de Jira y poder visualizar en Jira esa tarea en específico, por ejemplo. En este punto, el proyecto ya está listo para estar en progreso. O sea, todas las tareas ya están registradas. Ha sido aprobado además, ¿no? Ha sido aprobado el plan de trabajo. Han sido registradas en Jira. Y entonces ya está listo para que la gente de sistemas, ¿sí?, o los informáticos o ciencias de la computación, como quieras llamar, pues puedan empezar el desarrollo de un software, ¿sí? Y bueno, se pasa a proyecto en progreso, el estado del workflow del nivel administrativo, ¿sí? El plan de trabajo se ha transformado y se vincula a un conjunto de tareas Jira, como se puede apreciar ahí, y el proyecto ahora está listo para estar en progreso. Eso, recuerden, es el otro workflow del que les hablo, ¿no?, del nivel administrativo nada más. Con las tareas Jira que ya están creadas, pues uno ya puede comenzar a trabajar en el proyecto, puede seleccionar una tarea para comenzar a navegar hacia Jira. Y tendrías que marcarlo, aquí hay un ejemplito, ¿no?, que dice, por ejemplo, tú podrías modificar el workflow y ponerlo al estado que sigue, nada más, ¿no? Los issues en Jira. Debería asignar la tarea al líder principal de manera inicial, ¿sí? De manera inicial, una práctica común es que varias tareas, un grupo grande de tareas, se los asigna a un líder de proyecto, ¿sí? Entonces ese líder posteriormente, en el momento de la planificación, por ejemplo, en el momento de planificación del sprint, podría ser, o incluso antes, tal vez en los grooming, incluso, ya podría asignar a otra persona que él considera más idónea para esa labor, ¿sí? Entonces, pero de manera general, primero se le asigna como una práctica genérica al líder principal. Y se pueden agregar otros colaboradores, observadores. Ahí puede estar como observador, por ejemplo, el Scrum Master. Ahí aquí ya, digamos, está la gente, ya estamos metidos recién en Scrum mismo para desarrollo de software. Se puede agregar también archivos relacionados y una buena práctica es agregar comentarios a medida que se avanza el proyecto. En realidad, cada cosa que haces deberías documentarlo. Cuando has terminado de trabajar en un issue, deberías dejar un comentario de qué es lo que se ha hecho. Y si había algún impedimento, también en la sección de comentarios, ¿sí? Eso debería hacerse. Y con los bugs, por ejemplo, debería decirse que si hay algo, digamos, relevante, pues escribirlo igual, respecto de cómo lo has solucionado, ¿sí? Bueno, un issue puede avanzar en el flujo de trabajo o en el workflow que le conocemos a medida que avanzas, que tú vas realizando el trabajo, ¿no? Empiezas a hacer una tarea y la pones en progreso. Terminas la tarea, lo pones en completado, ¿sí? O lo puedes cerrar incluso. Ahora, por ejemplo, aquí se observa que la tareita, el issue, está en progreso. El característico color amarillo que también se puede configurar y se puede acceder incluso al Epic Padre si es que está el Epic Link ahí, ¿sí? De manera ideal, todas las tareas deberían tener un Epic. Todas las tareas deberían tener una versión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos datos sirven para los reportes que generan los administradores del proyecto para poder ver cuánto de un Epic se ha avanzado, cuánto de una versión se ha completado, cuántas tareas están en progreso, cuántas están completadas, cuántas están abiertas. Para eso sirve, para poder organizar eso. Generalmente la gente que se encarga de administrar los proyectos, generalmente el líder del proyecto, el líder de todo el proyecto, a veces va dejando comentarios, ¿no? Esta semana estaba viendo varios en mi trabajo que decía, esta tarea no tiene versión, esta tarea no tiene versión. Y es por eso, ¿no? Porque es útil para los reportes. No hay otra manera de medir sino. Recuerden que la fortaleza de Jira son tomar acciones en el momento adecuado, ¿no? Lo antes posible, no dejar hasta el final. Son procesos cortos y todos los problemas tienen que detectarse, así que se puede inmediatamente. Bueno, agregar, modificar tareas en el plan de trabajo
Pues entras en el modo edición nada más y pues puedes seleccionar una fila y agregar antes o después una filita más. Esto es en Confluence y podrías agregar por ejemplo alguna fila y llenar, digamos, una nueva tarea, por ejemplo, ¿sí? Y nada más. De nuevo seleccionas el título y puedes crear la tarea cuantas veces sea necesario, ¿sí? ¿Cómo agregas un issue en Jira? Lo de hace rato era en Confluence, ¿no? En Jira tendrías que arriba en el menú principal tienes la opción de crear. Ese crear es para crear issues. Pues en el dashboard del proyecto deberías hacer clic en este botón de crear y te despliega la imagen de la derecha donde algunos campos, ¿no? El issue type es el tipo de tarea, ¿no? Entre los tipos de tarea por defecto tenemos task, bug y epic de manera general, ¿sí? Pueden haber más, es configurable, de nuevo repito. El summary sería el título del issue como tal, el reporte, quién ha registrado la tarea. Generalmente eso es muy útil, a veces para la parte de QA se necesita saber quién ha reportado el bug, porque a veces no puedes reproducirlo, ¿no? Si eres developer y hay un bug, es importante saber quién lo ha reportado, ¿no? Para poder hacerle alguna pregunta al respecto. Los componentes a los que afecta. Generalmente tú puedes, una manera de organizar tu sistema es identificar los componentes que hay. Por ejemplo, tú podrías decir, esto afecta a la parte de, qué sé yo, de recursos humanos, o esto afecta a la parte de inventario, ¿sí? Componentes. Simplemente una manera de administrar, ¿sí? Y la descripción pues puede utilizarse para reflejar la definición de aceptación, el DON definition. En realidad, una buena práctica de los leads es en el momento del grooming, todas las tareas deberían estar bien definidas lo que se tiene que hacer. Para eso es el grooming, ¿verdad? Y al momento de la planificación del sprint, el equipo de desarrollo, el equipo de Scrum podría decidir como equipo no aceptar ninguna tarea que no tenga el DON definition. Eso a veces no siempre pasa, ¿sí? No todas las tareas tienen el DON definition bien claro. Recuerdo el año pasado tuvimos un problema similar y realmente las tareas cambiaban mucho, no estaba bien definido lo que se tenía que hacer y las tareas se hacía spill, ¿no? Se las arrastraba a los siguientes sprints y como ese era un problema grave, porque al final de cuentas no se cumplía como equipo total, entonces se dijo, no se va a aceptar ninguna tarea, o sea, tomamos la decisión como equipo, no se va a aceptar ninguna tarea que no tenga el DON definition. Eso creo que es una muy buena práctica, ¿no? Es más, digamos, alguien te podría llamar la atención y decir, mira, digamos, o sea, no tenías que hacer de la manera que has hecho, ¿por qué has hecho así? Podrían quejarse, ¿no? Y si no está bien reflejado el DON definition, pues podrías entrar en esos problemas. Es mejor, pienso, por la experiencia les diría, es mejor pedir cuando algo no está muy claro, y a pesar de que esté claro, que alguien te escriba, digamos, el DON definition si estás trabajando con un lead, con algo que no lo tienes muy claro tú, ¿sí? Cuando estás empezando un proyecto, generalmente eso pasa. Bueno, para eso es la descripción. Todos estos campos obviamente son editables. El fix version es importante porque te dice la versión en la que será efectiva. No, los sprints y las versiones no siempre van de la mano. No es que termine un sprint y termine una versión, no siempre, ¿sí? Generalmente sacan versiones para eso, ¿sí? Pero estamos hablando de las versiones que se crean en Jira, ¿sí? Las versiones que se crean en Jira no siempre van de la mano con los sprints. ¿Está bien? Obviamente que Jenkins, Bamboo, automáticamente y con algunos plugins de Maven, por ejemplo, pueden hacer que las versiones, cada vez que se genera un build, mueva, ¿no? Pero no precisamente son las versiones de Jira, ¿sí? Son simplemente las versiones de Jira una manera de planificar, ¿sí? La prioridad puede ser muy alta, media, baja, muy baja. Es muy común también ver la prioridad blocker, ¿no? La blocker realmente es lo más alto, ¿no? O sea, sí o sí se tiene que terminar y sí o sí tendrías que empezar
por las que tienen prioridad más alta. ¿Sí? Esa es la idea en Scrum. Y se aplican labels o etiquetas que es útil para filtrar. ¿Sí? Es útil para hacer grooming, porque si están todas etiquetadas, por ejemplo, como que necesitan hacer grooming para el siguiente sprint, pues solamente aplicas un filtro y las vas revisando. Si tú, por ejemplo, quieres ver un determinado componente o alguna funcionalidad específica, una característica crítica, todas esas tareas también podrías ponerle un label y él, por ejemplo, el Scrum Master podría revisar si en el sprint, si todas esas tareas críticas ya se han cumplido o no, con un filtro rápido. Es realmente una práctica muy común, muy usual de los administradores del proyecto de Scrum, que hagan eso, ¿sí? Que etiqueten las tareas. Idealmente tendrían que corresponder a un epic todas las tareas y obviamente, digamos, a un sprint, ¿no? El sprint en el que corresponde. También hay el sprint en el que se va a realizar la tarea, es esto de aquí. También hay el sprint en el que se ha encontrado, sí, este sería el sprint en el que se va a realizar la tarea, nada más. Hay un campo que se llama Fixed Version, Affected Versions, creo, lo vamos a ver después, es a qué versiones afecta, ¿no? O en qué versión se ha detectado algo, que serían dos conceptos diferentes. Fixed Version quiere decir en qué versión se va a corregir esto, en la que estás desarrollando, ¿no? En la última, ¿no? Pero podría ser que han encontrado un bug en la versión publicada anterior, o hace 3 versiones, pero todavía nadie ha hecho nada al respecto, tal vez porque han considerado que no es muy crítico, ¿entienden? Entonces podría no siempre estar reflejado en la parte de la versión a la que afecta, no siempre va a ser la última, sino pueden ser tal vez 2 atrás o 3 atrás, pero nadie hizo nada de momento. Bueno, agregar en Jira, en la parte izquierda, en el sidebar de la izquierda, pues el segundo icono es para ver el sprint actual. El primero era para ver el backlog, ¿verdad? No, está el backlog y todos los sprints. El siguiente es para ver el sprint actual y pues poder visualizar cualquier tarea. Ni bien le das un clic a la derecha, ya se te habilita una vista rápida y con su propio sidebar también a la parte de la izquierda, donde puedes ir navegando comentarios, detalles, adjuntos, demás información. Si le das clic en el código de la tarea, ahí sí te lo va a abrir en una nueva ventana y vas a poder navegar de manera completa y visualizar todo absolutamente de esa tarea. Editarla, verla, revisarla. Bueno, para agregar archivos adjuntos, cuando haces una instalación de cero, no puedes. Generalmente, y tienes que habilitarlo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tendrías que activar los attachments en Jira y entrar a la parte de administración, luego sistema y luego a parte de attachments, ¿sí? Una vez que estás en esta sección, ¿sí?, de administración, sistema, attachments, pues hay una sección, esta parte de aquí está reflejando cuántos archivos adjuntos hay en la imagen de la derecha. Una vez que estás en esa sección, simplemente tendrías que decirle activado, nada más, y ya vas a poder añadir y visualizar esta opción Attach Files. Si no, no vas a visualizar ni siquiera esta opción. Pues tú podrías añadir también comentarios y referenciar a las personas, al equipo, con arroba y su nombre, ¿no? Ni bien empiezas a escribir arroba, como en este caso, incluso cuando tienes, esto es para los watchers, lo de la izquierda, puedes observar tareas haciendo clic en el iconito de Start Watching, donde está el número. Ahí le das clic y puedes escribir las personas que van los watchers, ¿no? Agregar más watchers o suscribirte a ti mismo como un watcher para visualizar cualquier cambio que haya sucedido en esa tarea. Vas a recibir una notificación. Esa tarea entra en progreso, vas a recibir una notificación. Esa tarea tiene un comentario o han logueado algo, algún cambio cualquiera, vas a recibir una notificación. También puedes subir archivos adjuntos como imágenes. Eso es algo muy común en el mundo de QA. Suben imágenes para poder describir, digamos, las fallas. Archivos, los archivos de los logs, ¿no?
¿sí? No siempre están visibles o pueden ser tal vez digamos rescatados de otros subsistemas como Kibana, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el seguimiento de los issues, tú podrías ir a la parte de buscar issues y hay dos filtros, los filtros básicos y los filtros avanzados. Aquí arriba y a la derecha está el botón de issues y search issues. Así de esa manera tú podrías buscar. Podrías ir, por ejemplo, a la derecha y abajo está la búsqueda básica, ¿no? Tú puedes, y te ofrece algunos filtros por defecto, ¿no? Todos los proyectos, todos los tipos de tarea en todos los estados, o tal vez todas las tareas que están abiertas, todas las que están en progreso, por asignatario, ¿no? De repente persona por persona revisar cuántas tareas tengo asignado yo, por ejemplo. Y hay más campos, ¿no? También podrías ordenarlo por fechas, más campos incluso a la izquierda, ¿no? Más filtros. Por ejemplo, mis tareas, mis issues abiertos, los reportados por mí, todos, una infinidad de características. Y cuando tú le das en avanzado, pues empiezas a escribir un query language propio de Jira, ¿no? Un Jira Query Language. Y ni bien empiezas a escribir algo, pues ya te aparecen los keys, ¿no? O sea, los campos de búsqueda y los operadores, ¿no? Hay de nuevo bastante documentación al respecto y es bastante útil, digamos, esto, ¿no? Facilita bastante porque es una búsqueda inteligente, ¿no? Te va, por ejemplo, ofreciendo algunas funciones. Hay ciertas funciones que aplican a ciertos campos, no todas las funciones van a aplicar a todos los campos. Aquí, por ejemplo, le está diciendo el asignatario que sea el usuario actual, o sea, yo, y el sprint que sea el sprint 1, ¿no? Y podría seguir componiendo. ¿Qué opciones? La versión afectada o el asignatario o el componente o la fecha o el creador o cualquiera de estas cosas sea tal cosa, ¿sí? Puedes ir componiendo. Es una buena práctica esto. Generalmente a veces se quiere agrupar. Imagínate que yo te diga, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se escribiría si yo quiero todas las tareas del sprint actual etiquetadas con la etiqueta label 1? ¿Saben cómo sería eso? ¿Lo han hecho alguna vez así? ¿Por etiquetas filtrar? Algunos nomás, ¿no? No todos. Un poco complicado, ¿no? A veces en las reuniones que se hacen quieren identificar ciertas cosas y es muy importante, digamos, el dominio al menos regular el query language. Bueno, algunas características adicionales son, puedes hacer operaciones por lotes, ¿no? Se puede aplicar a los issues devueltos por un filtro. Tú aplicas un filtro y aquí donde está Tools a la derecha podrías decir todas estas 15 tareas, primero las seleccionas, luego de seleccionarlas, sigues un flujo, ¿no? Te va sugiriendo, te dice, ¿qué quieres hacer con esto? ¿No? Y tú tomas una acción. Por ejemplo, podrías decir todas estas tareas seleccionadas al siguiente sprint, todas estas tareas seleccionadas al backlog, todas estas tareas seleccionadas prioridad 1, todas estas tareas seleccionadas, no sé, digamos, ¿no? Ponlas en progreso. Ese tipo de cosas puedes hacer, operaciones bulk, ¿no? También es muy útil y muy rápido. A veces hay muchas personas que no conocen esta pequeña funcionalidad que es bien común y pierden el tiempo, ¿no? Una por una. Realmente eso es muy tedioso, ¿no? Es por eso muy útil conocer JPQL. Puedes aplicar un filtrito, guardarlo, compartir esos filtros, se puede incluso, ¿sí? Y pues tu vida se puede simplificar varios minutos, ¿no? En lugar de hacer operaciones una por una. Más características adicionales, pues las tareas se pueden clonar, por ejemplo, ¿no? Un problema se puede descomponer en varias subtareas. Puedes crear subtasks, ¿sí? Para un seguimiento más detallado cuando hay varios asignatarios, ¿sí? Entonces, generalmente lo que sucede es hay un user history, ¿no? Un history. Y ese history se tiene que descomponer en varios subtasks, ¿sí? Eso es algo común. O cualquier task, si se lo detecta que puede tomar mucho tiempo, la mejor idea es descomponerlo en trozos más pequeños. En eso consiste la metodología de Scrum, ¿verdad? ¿No? En descomponer, hacer algo más pequeño para que sea más controlable, ¿sí?
Algo que me vino a la mente hace un par de días, la semana pasada, es, recuerdo en la materia de simulación, nosotros queríamos detectar una distribución de probabilidad que se ajuste a las llamadas del servicio de telefonía aquí en Cochabamba. Y era muy complicado, no podíamos. Y alguien dijo, lo haremos por pedacitos, o sea, por intervalos de hora. Y por intervalos de hora ajustaba una distribución normal siempre. Entonces, algo que era complejo, partiéndolo, se resolvía muy fácil, ¿no? Y aquí se aplica la misma idea. Para evitar que pierdas el control y no haya precisión, pues haces un breakdown, ¿no? Mayor detalle. Bueno, el flujo de trabajo en Jira se asocia a un flujo de trabajo a un proyecto para definir qué sucede con los problemas a medida que se mueve la transición a lo largo de su ciclo de vida. El estado en cualquier punto te refleja de cualquier tarea, las condiciones bajo las cuales se permite una transición incluso. No todas las tareas pueden, por ejemplo, ir en progreso o... Imagínense, de abierto puede ir en progreso, ¿no? De en progreso puede ir a cerrado. De cerrado, tal vez podrías regresar a abierto de nuevo, pero no a en progreso. Podría ser una restricción, a eso se refiere. ¿Quién puede realizar una transición dada? Ejemplo, digamos, yo no puedo dar... Imagínense que tengo un workflow, y eso seguramente ustedes lo ven muy común en las empresas donde trabajan. Si yo soy developer y hay una tarea de test, QA in progress, ¿sí? ¿Será que yo como developer puedo decir que está en progreso? No, ¿verdad? Entonces, se puede restringir en los workflows para decir, tales personas pueden mover estas tareas o tales roles, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Las validaciones que se deben realizar, qué procesamiento adicional se puede hacer después de una transición, incluso son algunas características. Bueno, el dashboard como tal, es posible personalizar los dashboards. Tendrías que ir a la parte del board como tal, aquí a la derecha, dice board, y configure. Podrías ir a esa parte y poder configurar los dashboards de acuerdo a tu necesidad. Regresando un poquito a lo que es el backlog, te permite arrastrar y mover los issues. Por ejemplo, en el sprint que se está planificando, imaginemos que estamos planificando este sprint, aquí al centro claramente se ve cómo estoy haciendo drag, ¿no? Arrastrar y soltar. Mientras más arriba esté, se supone que primero tendría que realizarse, esa tiene más prioridad, ¿sí? Cuando tú filtras tus tareas, siempre tendrías que comenzar desde las que están más arriba, ¿sí? Es un orden por defecto que hacen los administradores de proyecto en el sprint para definir qué es lo primero que se tendría que hacer. Bueno, eso, como estoy diciendo, sirve para la planificación del sprint mismo como tal. Incluso este backlog te va diciendo, ¿no? Este sprint, el sprint 2 tiene 6 tareas, incluso te va avisando la cantidad de puntos que tiene, ¿no? Puntos, por ejemplo, te dice en to do hay 3, en progreso hay 5, es que este ya es un sprint activo, ¿sí? Y te dice las tareas que, bueno, están también terminadas, ¿no? Cuando no es un sprint activo y se está haciendo la planificación, te avisa el número de tareas total. Entonces, de tal manera que tú, si te pasas de la capacidad del trabajo, de la velocidad del equipo, simplemente tienes que decir, no, esto no se va a terminar. Ya sabes directamente que no se va a terminar, ¿no? Imaginemos que la velocidad del equipo o la capacidad del equipo es de 20 puntos de historia y ahí están 37. Es imposible, ¿no? No va a entrar en el sprint, entonces vas sacando algunas tareas o tomando alguna decisión para poder manejar eso. Eso es algo común para los manejadores de proyecto de Scrum, ¿sí? Los reportes, bueno, tiene muchos reportes Jira y los cataloga por categorías, ¿no? Presenta variedad de reportes, aquí estamos viendo algunos. En el sidebar a la izquierda, después de lo que son los releases o las versiones, tú puedes ver los reportes en este gráfico de la izquierda que está marcado y te muestra, ¿no? Inicialmente puedes ver todos los reportes o hacer clic ahí arriba y seleccionar uno en particular. Los releases y los componentes. Los releases, y este símbolo de como un barquito.
Ese te muestra, ¿no? Tú puedes navegar y podrías ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tienes la versión 2, la versión 3, la versión 2 y 3 no están todavía hechas release. Y podrías filtrarlo, ¿no? Porque aquí arriba se nota el puntero, ¿verdad? Aquí, pues te está marcando un filtro, ¿no? Las que no se han hecho release. Adicionalmente, tú podrías ver las que se han hecho release haciéndole clic en ambas, ¿sí? Entonces tú puedes ver así. Y las archivadas en realidad no se muestran, ¿no? O sea, son cosas que uno, como quien dice, como el baúl de los recuerdos, ¿no? A no ser de que realmente quieras verlo, presionas, ¿no? Pero generalmente es un obstáculo visual, ¿no? Entonces por eso los archivas, para que no sean visibles. Bueno, y los componentes, más abajo hay como una fichita de rompecabezas y puedes crear los componentes que tú quieras. De nuevo les he dicho, eso es simplemente una manera de organizar, filtrar y gestionar, ¿sí? Bueno, cuando tú haces clic en alguna versión, por ejemplo, si haces clic en la versión 2, tú puedes ver el estado de esa versión, ¿sí? En esa versión, por ejemplo, dice que, y eso es, recuerdan que les había dicho, ¿no? Es importante para los administradores de proyecto de Scrum. ¿Por qué? Porque ellos así de esa manera podrían saber el estado del sprint. Dirían, ya, en este sprint, que es el sprint activo, o esta versión, queremos hacer release de esta versión, no sé, de aquí a un mes, digamos. ¿Qué tal está el estado? Y dirías, ¿no? Pues de esas hay 10 issues, 2 están terminadas, 3 están en progreso y 5 no se ha hecho nada todavía, ¿no? Entonces te da una idea, digamos, cuando tú planificas terminar una versión. Bueno, en componentes incluso algunos lo ponen, algunas ideas como UI, bugs, features, solo son maneras de administrar. Para crear una versión, tú tendrías que poner clic en Create Version y ahí te aparece para qué proyecto es, el nombre de la versión y las fechas, ¿no? Cuándo va a comenzar y terminar el release de manera ideal. Se puede modificar también. Perdón. También en esta parte de arriba directamente tú puedes ingresar lo mismo que en el formulario, ¿no? Son dos mecanismos. Para crear un EPIC se navega al proyecto de interés y seleccionas el botón crear y tendrías que seleccionar en tipo de tarea EPIC. Y bueno, un EPIC tendría que estar compuesto por muchos histories, ¿sí? Y ese EPIC tal vez se va a alcanzar en muchos sprints. Tal vez no en 1 ni 2, tal vez en 3, no sé. Puede ser en 3. Aquí más o menos está Create Issue, selecciono Epic y básicamente te pide el nombre, te pide también el título, el reporter, una descripción y nada más, y ya está. Cuando tú picas en Epics, aquí a la izquierda del sidebar, pues puedes ver cuántos Epics hay y si incluso te da un detalle del Epic, ¿no? Y lo puedes incluso asignar colorcitos. Bueno, en el issue como tal, a la izquierda, en la imagen de la izquierda y abajo, hay una parte después de asignar, por ejemplo, ahí le he puesto, yo estoy asignado, ¿no? Hacer un enlace al Epic. Ni bien empiezas a escribir o haces clic en el botón de selección múltiple, te va listando todos los Epics que hay, ¿no? Entonces, de nuevo, es una buena práctica que todo realmente sea identificable. Para poder medir, tienes que poder identificar, ¿sí? Bueno, y en el backlog te aparece así, ¿no? Con estas etiquetas. El issue 1 corresponde a la versión 4 a la que he creado. Y estructura organizacional le he puesto, por ejemplo, como Epic, ¿sí? Me he creado un Epic que se llama estructura organizacional, ¿sí? Así. Para completar un sprint tienes que presionar Complete Sprint y te dice, ¿no? Bueno, hay ciertas tareas que faltan. En algún caso, ¿qué quieres hacer con esas? ¿Vas a hacer spill? ¿Las vas a mover al backlog, por ejemplo? Y tú le puedes decir sí, o tú de repente puedes determinar otra acción antes, ¿no? Antes de cerrar el sprint. ¿Está bien? Crear un sprint también es sencillo. Desde el backlog puedes decir create sprint. Aquí está
en la parte de la derecha, puedes ir organizando ya tus sprints. Una vez que ya conoces tu backlog, tú ya puedes ir organizando tu primer sprint y pues lo crea vacío por defecto y arrastrando del backlog. Simplemente pues puedes poner las historias y en el orden de la prioridad que tú consideras. Algunos reportes, ¿no? El reporte del sprint, ya había mostrado cómo se navega hasta este punto. Pues básicamente en los reportes del sprint tú podrías ver, por ejemplo, el sprint report y ahí la línea roja, ¿sí? Esta línea roja representa el número de issues que faltan para completar. Esto se ve escalonado porque hay algunos días que no son laborales, ¿no? Puedes también eso seleccionar y decir, no quiero que me muestres los días no laborales, ¿no? Y pues tal vez no verías estas graditas. Y la línea gris representa la trayectoria general del sprint donde te encuentras, ¿no? ¿Sí? En cuestión de tareas. Las tareas creadas después de que el sprint se ha iniciado tienen asteriscos. Eso se lo ve en el listado. Debajo de este gráfico generalmente hay un listado que te muestra qué tareas son las que se están hablando y tienen un asterisco para ver y detectar cuáles se han creado después de que el sprint ha iniciado. Eso es una mala práctica, pero a veces es inevitable. Siempre es común que encuentres una o dos que va a suceder eso. Pero es una mala señal, ¿no? Y provocan que la línea gris suba. En algunos casos, estas líneas suben. En lugar de ir bajando, suben. ¿Sí? Entonces quiere decir, no es que el equipo está retrocediendo, sino que ha aumentado las tareas. Esto ayuda a determinar si tu equipo está comprometido en exceso o si hay algún alcance excesivo. O sea, el alcance excesivo significa hay pocas tareas que se la van a completar. En un caso extremo, imagínate, digamos, antes de la mitad del sprint. Entonces, eso quiere decir un exceso, ¿no? Un alcance excesivo. O si estás sobrecomprometido, o sea, no se va a terminar al final del sprint, en la línea de tiempo, no se va a completar, digamos, muchas tareas para el sprint, ¿no? Bueno, el eje X, o sea, te manifiesta lo que es el tiempo, y el eje Y, pues son las tareas comprometidas, ¿no? Lo que se tiene que hacer en el sprint. De todas maneras, hay igual, en todos los reportes te dice de qué se trata y qué es lo que te muestra cada uno. El burn down es otro reporte que es para el seguimiento del trabajo total restante, cuánto trabajo falta, ¿sí? Y la probabilidad de alcanzar el objetivo del sprint. O sea, te sirve esto a manera predictiva, ¿no? Si vas más o menos en la mitad del sprint y casi no se ha comenzado nada, no se ha terminado nada, ¿sí? Es una mala señal, ¿no? Algo está pasando, ¿sí? Si falta, qué sé yo, unos 3, 4 días para que termine el sprint y no se ha llegado ni siquiera a completar la mitad de las tareas, es muy difícil, ¿no? Que se complete absolutamente todas, ¿sí? Te permite ver el estado en el que está. Esto lo presenta en un listado cronológico de las tareas. Además, de nuevo, debajo de esto hay un listadito que generalmente te ofrece. Obviamente, si tú ves que algo no está resultando bien, ¿sí? No acompañan, la línea roja y la línea gris deberían idealmente coincidir. Pero si no baja la línea roja en la misma proporción que la línea gris, tú podrías decidir algo, ¿no? Decir, ya revisemos qué es lo que está pasando, a ver qué sucede, por qué no se están completando las tareas, de repente hay blockers, de repente hay información faltante, y tomar medidas rápidas para que se corrija. La velocidad del equipo, esto está representado de un sprint nomás. Tú podrías seleccionar de varios sprints para poder ver cómo se comporta la velocidad. La velocidad del equipo es dinámica, no es fija, ¿sí? Va cambiando. El seguimiento esto sirve para hacer un seguimiento de la cantidad de trabajo de lo completado versus lo comprometido. Digamos que se ha comprometido 17 puntos, pero tú solamente has completado 15. Entonces, ¿cuál es la velocidad del equipo? 15, ¿no? Eso es lo que va a poder realizar, ¿sí?
Ayuda a determinar la velocidad del equipo y estimar el trabajo que el equipo puede lograr de manera realista en futuros sprints para adelante, ¿no? Y ya les he dicho, esto es un dato dinámico. Ahorita está mostrando de un solo sprint, pero podrías seleccionar que te muestre de más sprints. Ver el comportamiento. Este otro gráfico te sirve para ver cuellos de botella, el Cumulative Flow Diagram. Muestra los estados de los problemas a lo largo del tiempo, cronológico de nuevo, ¿no? Esto ayuda a identificar potenciales cuellos de botella que deben ser investigados. ¿Cómo? Si un área es muy ancho, es un indicador de cuello de botella. Ejemplo, digamos, las tareas to do son en naranja. Imaginemos este punto de aquí, ¿sí? Las tareas por hacer versus las tareas en progreso, se puede ver, digamos que en progreso hay esta franjita, ¿sí? Y las tareas hechas, esta otra franja, ¿sí? Entonces tú podrías decir que en este instante de tiempo no hay tareas para trabajar y que luego, ¿qué ha pasado? Han ido aumentando las tareas en estado to do, ¿no? Entonces algo ha sucedido aquí, algo extraño, ¿no? Tú puedes identificar qué es lo que ha pasado, preguntar e indagar.